Panorama del fútbol internacional en JP Stay, comenzando en Asia, más exactamente en el estadio Lusail de la ciudad de Lusail en territorio catarí, donde hace 3 años la Argentina se coronó campeón del mundo frente a la selección de Francia, con Gonzalo Montiel, con Messi, con Di María, sí, con todos los jugadores a la cabeza y por supuesto el profe Scaloni. Y el pasado jueves se jugó la final de la Copa Asiática de la FIFA en territorio catarí. La jugaron la selección de Marruecos, que ya prepara su debut mañana en la Copa Africana de Naciones, frente a la selección de Jordania. Fue la final de la Copa Asiática de la FIFA, donde finalmente el equipo marroquí, cuarto en el Mundial de Qatar, terminó ganándolo en el tiempo extra 3-2. Y la primera anotación llegó en el minuto 4, el jugador Osama Tanen. Con eso, así también se terminó la primera mitad. Ya en el segundo tiempo vinieron más goles por parte de la selección jordana. El empate llegó en las piernas del jugador Aywan y también el segundo de tiro penalti. Con ese resultado, el 2-1, se quedaba con la Copa Asiática de la FIFA el equipo jordano. Pero el empate llegó en los últimos instantes del tiempo reglamentario, gracias a la anotación del jugador Abdelrazak Abdullah. Ese mismo jugador se convirtió en la figura JP6 del partido de la final de la Copa Asiática de la FIFA, el jugador Abdelrazak Abdullah. Porque ese jugador marcó precisamente el 3-2 definitivo en el minuto 100 del tiempo suplementario, casi penaltis. Bueno, otro día. Marruecos campeón de Asia y ahora espera el primer rival en la Copa Africana de Naciones. Será contra la selección de Comoros. Ese partido se va a jugar mañana a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Y estos equipos también son mundialistas, tanto Marruecos, que quedó cuarto en el pasado mundial, y la selección debutante de Jordania. Sí, esa selección que lo intentó en Brasil 2014, pero al fin de cuentas, por fin pudieron clasificar a su primer mundial. En el grupo C, los marroquíes están con la selección de Carlo Ancelotti, la selección de Brasil, que casi queda por fuera del mundial con esa derrota de Colombia frente a Argentina, frente a Uruguay. ¡Qué dolores de cabeza! Pero finalmente con Ancelotti, quien venía del Real Madrid, pudieron obtener el tiquete rumbo al Mundial de Norteamérica y estará Marruecos en el grupo C, no solamente con Brasil y Ancelotti, con la selección de Haití, quien retorna a un Mundial después de más de medio siglo y después de 28 años la selección de Escocia. Lo mismo es el caso de la selección de Austria, que estará con la debutante Jordania, con la selección de Argelia y la selección campeona del mundo, la selección de Argentina en el grupo J. Recuerden que mañana comienza la Copa Africana de Naciones. Va hasta el próximo domingo 18 de enero del 2026. Van a haber partidos en Nochebuena, también partidos interesantes en San Silvestre, en Año Nuevo, pero bueno. El grupo que le tocó Marruecos en esa Copa Africana de Naciones, con Comoras, con Malí, con la selección de Zambia. En el grupo B se encuentra la selección de Angola, la selección de Egipto, la selección de Sudáfrica y la selección de Zimbabue. 2 selecciones también mundialistas, como la selección de Egipto y la selección de Sudáfrica, y no tanto como Angola y la selección de Zimbabue. En el grupo C se encuentra otra selección que estuvo a punto de clasificar, pero bueno, finalmente fue para la República Democrática del Congo. Nigeria con Tanzania, con otra selección mundialista, la selección de Túnez, y una selección que lo vimos en la categoría sub-17, la selección de Uganda, que dio la sorpresa. El grupo D se encuentra un mundialista, Mané en el grupo I, con Francia de Mbappé y Noruega del Jalín Colorado. No contaban con mi astucia, sígame los buenos. Pero en el grupo D se encuentra con la selección que estará en el repechaje mundialista con las selecciones de Jamaica y Nueva Caledonia, la selección de la República del Congo, también está Botsuana y la selección de Benín. Argelia, otra mundialista, está en el grupo E con Burkina Faso, con la selección de Guinea Ecuatorial y la selección de Sudán.
Y en el grupo F, la selección que hizo el ridículo en la eliminatoria rumbo al Mundial, la selección de Camerún, con otra selección que también es mundialista, como la selección de Costa de Marfil, la selección de Gabón y la selección de Mozambique. Esos son los 6 grupos que van a tener precisamente la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026, con una previa. Precisamente la Copa Africana de Naciones. ¿Por qué México, Estados Unidos y Canadá? Porque hay mundialistas. Claro, ya nos sentimos en el Mundial, ya casi faltan 173 días. Y mañana veremos el partido inaugural únicamente porque lo demás estaremos en fecha de descanso o en fechas de descanso. Porque van a haber 24 el próximo miércoles, Nochebuena, el 31 San Silvestre, despidiendo el 2025. Pero el partido que vamos a ver sobre las 2 de la tarde, el partido en Rabat, en el estadio Prince Moulay Abdullah Stadium, entre Marruecos y la selección de Comoras. Y claro, van a haber muchos, pero muchos partidos el 24 y también el 31 de diciembre. La fase final de la Copa Africana la veremos precisamente el próximo 3 de enero en simultánea con el comienzo del Festival de Festivales 41 Los Paisitas y una nueva versión de la Kings World Cup Nations en Sao Paulo, Brasil. Vamos ahora a la Premier League. Está por terminar el partido que va perdiendo Wolves, que se aferra a la segunda división del fútbol inglés para la próxima temporada. Está perdiendo 2-0 contra el Brentford en condición de local el equipo de John Arias y Gerson Mosquera. La que el pasado fin de semana se hizo un autogol en propia puerta. El Manchester City una vez más con el Jalín Colorado derrota a otro equipo que tampoco se quiere ir para la segunda división del fútbol inglés, el West Ham United. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón y el Manchester City es el Jalín Colorado. Marcando en el minuto 5, después el jugador Rangers en el minuto 38 y volvió a marcar el Jalín Colorado, Erling Haaland en el minuto 69. Otra victoria más, anótenle otra al Pep Guardiola. También está por terminar el partido que va 0-0 Brighton contra el Sunderland y también 1-1 el Bournemouth contra el Burnley. En el minuto 67 el jugador Anthony Semenyo. Y en el minuto 60, Armando Broja. El clásico del viernes terminó 2-2, Newcastle y Chelsea, el campeón del mundo. En el minuto 4 y en el minuto 20 marcó Nick Watmall. Pero en la segunda parte marcaron Reece James y Joao Pedro en el minuto 49 y 66. Buen empate para el campeón del mundo contra el Newcastle, el equipo que tuvo al colombiano Faustino El Tino Asprilla. Lo vamos a ver en acción esta tarde en la Preferia de Cali. Partido homenaje a Mario Alberto Yepes. Y sí, como diría Mariana Pajón, era gol de Yepes. Mañana a las 12:30 del mediodía. El partido entre el Tottenham Hotspur contra el Liverpool de Mohamed Salah. A las 3 de la tarde Leeds contra el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. En el estadio del Everton, en la ciudad de Liverpool. A la misma hora, Everton contra el Arsenal, el líder de la Liga Premier y también el líder de la Champions League, quien retorna el próximo 20 de enero, fiesta en Corraleja, con las 2 últimas jornadas, hasta el 28 de enero y ya después en febrero, ya pensamos en la fase final de la UEFA Champions League. Y a las 11:30 de la mañana, el partido antes del Boxing Day el próximo viernes del Manchester United frente al Aston Villa. Y el lunes Fulham contra el Nottingham Forest, el equipo de la Europa League a las 3 de la tarde. La tabla de posiciones dice que con la victoria hasta el momento del Manchester City 3-0 frente al equipo que está aferrado al descenso, el West Ham United, es el líder momentáneo de la Premier League. Falta que hagan mañana el Arsenal enfrentando al Everton. Si gana hace 39 y vuelve a tomar la punta. Por el momento el Arsenal ahora cara precisamente a la segunda posición. Con 33 puntos el Aston Villa, con 29 el Chelsea, con 27 Sunderland, con 26 el Crystal Palace, también el Manchester United y el Liverpool. Con 24 Brighton, también el Everton, con 23 Newcastle con el empate de ayer, 2-2 frente al Chelsea y pare de contar.
En la Liga Española van 81 minutos del partido. La Real Sociedad le va ganando 1-0 al Levante. El gol lo hizo el jugador Takefusa Kubo en el minuto 45+1, terminando la primera parte. Recordando que este equipo del Levante tiene un partido pendiente frente al Villarreal. Ayer empataron a un gol Valencia y Mallorca, y también a 0 goles empataron el equipo que tampoco se quiere ir precisamente para el descenso al pozo de vuelta, como el Real Oviedo, que hace unos meses ascendió después de 24 años, por fin a la primera división del fútbol español, el Real Oviedo. Y empató a 0 goles con el Celta de Vigo. Al mediodía, es decir, en un ratito nada más, veremos el partido entre el Osasuna y el Alavés. Y a las 3 de la tarde, Real Madrid frente al Sevilla. Ese partido, claro, en el estadio Santiago Bernabéu, que quedó precisamente una machera ese Santiago Bernabéu. Pero bueno, desde hace rato. Mañana bien tempranito, 8 de la mañana, Girona frente al Atlético de Madrid, que prepara su participación y su partido contra el Real Madrid el próximo jueves en Arabia Saudita frente al Real en un clásico de la capital madrileña. A las 10:15 de la mañana, Villarreal-Barcelona. Al mediodía, Elche contra el Rayo Vallecano. Real Betis-Getafe a las 3 de la tarde. Y el lunes a las 3 de la tarde, Athletic de Bilbao frente al Español. La tabla general sigue con Barcelona líder con 43 puntos, con 39 el Real Madrid, con 35 el Villarreal, 34 el Atlético de Madrid, y con la victoria 1-0 de la Real Sociedad está en el puesto número 12 con 19 puntos y va sumando la Real Sociedad. Y vamos ahora al fútbol de Italia. Hoy comienza la fecha 16. Se va a seguir jugando la Liga Italiana, la 17 y la 18, la próxima semana y la que viene también, en vísperas de Año Nuevo Mundialista 2026. A las 12 del mediodía tendremos el partido entre Lazio y Cremonese. Al mediodía, a las 2:45, otro gran clásico. Juega la Juve frente a la Roma. Mañana a las 6:30 de la mañana, Cagliari contra Pisa. Sassuolo contra Torino a las 9 de la mañana. Al mediodía, Fiorentina contra Udinese. Y a las 2:45, el Genoa contra el Atalanta. El Inter de Milán, así perdiendo la semifinal de la Supercopa Italiana en Arabia Saudita contra el Bolonia de John Lucumí, sigue líder con 33 puntos en la tabla general. Segundo lugar para el Milan con 32 puntos, con 31 el Napoli, con 30 la Roma, con 26 la Juve, con 25 Bolonia, con 24 el Como, con 22 Lazio, con 21 Sassuolo y Udinese, con 20 Cremonese, con 19 el Atalanta y pare de contar. En el fútbol alemán acaban de terminar precisamente los 5 compromisos. Uno de ellos, el partido entre el Stuttgart contra el Hoffenheim. Empataron a 0 goles. El Wolfsburgo en su casa no pudo contra el Friburgo. El Hamburgo empató a 1 gol contra el Frankfurt. Y hoy a las 12 del mediodía tendremos el partido entre Red Bull Leipzig contra el Bayer Leverkusen. Mañana Mainz 05 frente al St. Pauli. Y mañana a las 11:30 de la mañana el partido entre el Heidenheim contra el Bayern Múnich de Lucho Díaz. Ojalá que el 24 y el 31 pongan a todo volumen la canción de Papacito de Karol G dedicada a Lucho Díaz. Esa canción va a estar regada en el Mundial de México, de Estados Unidos y de Canadá 2026. Así contra Uzbekistán, contra Portugal y el ganador de la repesca. Bueno, vamos a ver qué pasa en la Copa del Mundo con Lucho Díaz. Ojalá que suene tanto la canción de Papacito. ¡Ay, qué rico! Pero en el caso de la Premier League, se van a vacaciones después del partido de mañana entre el Heidenheim contra el Bayern Múnich a las 11:30 de la mañana. Se van a tomar un receso la próxima semana y la otra semana, es decir, de hoy en 15 días, porque van a haber festividades de Navidad y Año Nuevo, y retornan el próximo 9 de enero. Ese 9 de enero cae viernes. Retornan con la fecha 16 de la Bundesliga de Alemania de 34 que tiene el fútbol de Alemania. Vamos justamente a Ecuador porque tenemos un descenso anunciado, una crónica de un descenso a la vez, mamita querida. Descendió de fin, por fin. Este equipo no va a jugar o no iba a jugar ayer frente al Nacional de ese país.
La razón, no sé las razones por qué se suspendió el partido entre el Nacional y el Delfín en el fútbol ecuatoriano. Lo cierto es que hoy a las 4:30 de la tarde tendremos doblete. Por un lado, Deportivo Cuenca frente al Emelec y el partido entre Aucas contra el Macará. Se definen los tiquetes rumbo a la Copa Suramericana y a la Copa Libertadores de América. Mañana a las 4 de la tarde, sobre las 4:30, más exactamente, el partido entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito frente a la Universidad Católica, que ya está en la Copa Libertadores. Y a la misma hora, Independiente del Valle frente al Barcelona de Guayaquil y el partido entre Orense y la Libertad Fútbol Club. A la misma hora tendremos en el estadio San Juanario de la ciudad de Río de Janeiro el partido entre Vasco da Gama y el Corinthians. Es justamente la gran final de la Copa de Brasil, definiendo cupo a Copa Libertadores, a la Copa Suramericana, en fin. La serie va empatada, 0 para Corinthians, 0 para Vasco da Gama. Y en el fútbol de Bolivia tendremos también la final de la Copa Boliviana. Juegan Nacional de Potosí y Bolívar Paceño, que también ya está en la Copa Libertadores de América. La ida hoy sobre las 5 de la tarde. La vuelta será el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de Colombia, donde conoceremos al nuevo campeón del fútbol boliviano en la Copa. Y para la próxima temporada del fútbol de Bolivia, asciende después de tanto sufrimiento el Real Potosí, ya que en la lotería de los penaltis, en una definición infartante derrotó 5-1 al San Juan Fútbol Club. Felicitaciones a esa hermosa ciudad en territorio boliviano. Un saludo muy especial a toda la gente de Potosí, en Bolivia, y que ya tienen justamente su representante nuevamente en primera del fútbol de Bolivia, el Real Potosí, que tiene el mismo escudo del Real Madrid. Bueno, con eso vamos cerrando la temporada 2025 en cualquier liga del país. Ese es el propósito del panorama internacional del fútbol en JP Stay. Ponemos todo en esta Navidad.